Flores de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el cual nos tiene a exponer su tema que tiene que ver con la elaboración de un modelo matemático para la producción de proteína recombinante mediante, y aquí me tenéis que ayudar, Pichia pastoris, me parece que se llama. Pichia. Pichia pastoris con inducción escalonada, perdón, de metanol. Diego, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Me gustaría partir por agradecer a los organizadores por el espacio para poder participar en la jornada. Mi nombre es Diego Flores, soy de la Universidad Tecnológica Metropolitana y les voy a presentar sobre la elaboración de un modelo matemático para la producción de proteínas recombinantes mediante Pichia pastoris con inducción escalonada de metanol. Mis profesores guías son el profesor Daniel Sepúlveda y Roberto Landaeta, y esta investigación fue financiada por un proyecto Fondesit en etapa de iniciación. Bueno, el objetivo general es elaborar un modelo matemático del proceso de producción de una proteína recombinante, cualquiera sea, utilizando Pichia pastoris con alimentación escalonada de metanol y a su vez la elaboración de un script o un código que permita estimar los parámetros cinéticos relacionados al proceso. Nos vamos a ver una pequeña introducción para poder contextualizar mejor lo que se va los temas que se van a tocar en la presentación. Bueno, Pichia pastoris es una levadura heterótrofa y se le puede encontrar naturalmente en árboles como los castaños. Es capaz de utilizar diversas fuentes de carbono y energía, como pueden ser la glucosa y el glicerol, pero su característica más importante es que es una levadura metilotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede utilizar el metanol como única fuente de carbono y energía. Aquí algunos antecedentes sobre Pichia pastoris. Bueno, fue descubierta en la década de los 60 por el bioquímico Koichi Ogata, y 10 años más tarde la compañía Phillips Petroleum Company la utilizó para la elaboración de proteína unicelular SSP, con la que se elaboraba suplementos alimenticios destinados al consumo animal. En 1980, Pichia pastoris fue aprobada como huésped para la producción de proteínas recombinantes mediante transformación genética y marcadores de selección. Bueno, gracias a eso, actualmente es uno de los huéspedes de expresión de genes por excelencia y objeto de investigación para la industria farmacéutica, alimentaria y en especial los bioprocesos. Bueno, básicamente, Pichia pastoris se puede cultivar en matraces y bioreactores de gran y baja escala. Y como se muestra aquí en la figura 1, hay dos modalidades de operación con un bioreactor. La primera es el cultivo por lote o batch, que consiste en un sistema discontinuo donde no hay flujos de alimentación, y la otra es el cultivo por lote alimentado o feed batch, donde sí hay flujo de alimentación, por lo que hay una variación de volumen dentro del bioreactor. Bueno, este cultivo de piquia para producir estas proteínas es una fermentación continua de 4 etapas, donde la primera etapa es un cultivo por lote, con una carga inicial de sustrato, que en este caso es glicerol, y con una concentración que puede variar de los 40 y 50 gramos por litro, dependiendo de la escala del bioreactor. Después se inicia la segunda etapa, que es un cultivo por lote alimentado, con alimentación constante también de glicerol, y esto permite un aumento drástico de la biomasa. Así el cultivo se prepara para la tercera etapa de transición, donde se corta este flujo de metanol y se inicia la alimentación escalonada. Perdón, se corta el flujo de glicerol y se inicia la alimentación escalonada de metanol. Cuando Pichia termina de adaptarse a este nuevo sustrato, inicia la cuarta y última etapa, que es la etapa de inducción, donde ocurre la producción de proteínas recombinantes, ya que el glicerol posee la facultad de activar los genes AOX1 y el gen AOX2, y así codificar a la proteína objetivo. Bueno, existen diversas estrategias de alimentación con metanol, pero para efectos prácticos de esta investigación se estudió la alimentación escalonada, que consiste en flujos constantes que se duplican o triplican dependiendo de la cantidad de escalones. Aquí en la figura 3 se presenta la estrategia de alimentación escalonada propuesta por el protocolo de Invitrogen del año 2000,
con 3 escalones que parten de 3,6 ml por hora por litro hasta 10,9 ml por hora por litro de volumen inicial en el bioreactor. Obviamente cuidando no sobrepasar una concentración crítica, porque el metanol, además de tener la capacidad de inducir la producción de proteínas, en concentraciones muy altas puede causar el efecto contrario, debido a la inhibición. Bueno, en cuanto a la problemática, Pichia pastoris es una levadura de gran interés para la industria farmacéutica y alimentaria, puesto que de ella se pueden sintetizar diversas proteínas con las que se elaboran distintos fármacos y alimentos. Entonces, entender el comportamiento de un cultivo bajo determinadas condiciones iniciales puede orientar a los operadores sobre cómo proceder y qué resultados se pueden esperar. Bueno, en cuanto a la metodología, el primer paso fue determinar los balances de masa y mediante reglas de derivación se obtuvieron los sistemas de ecuaciones diferenciales que reflejan las distintas etapas del cultivo. Aquí en el ejemplo que se muestra, este sistema de ecuaciones corresponde a la primera etapa, o sea, el cultivo batch, donde μ1 es la velocidad específica de crecimiento en glicerol, X corresponde a la biomasa, SG corresponde a la concentración de glicerol en el bioreactor, Y sub X sobre SG corresponde al rendimiento del glicerol y K sub SG corresponde a la constante de saturación de glicerol. Bueno, para simular este proceso se utilizó el software informático RStudio, que afortunadamente posee un gran número de paquetes y librerías gratuitos con los que los operadores pueden simular distintos sistemas dinámicos. En este caso, el trabajo en RStudio se dividió en dos partes. La primera es la implementación del modelo, elaborando un código que permita simular el proceso de producción, intentando predecir resultados a partir de condiciones iniciales fijas. La segunda parte corresponde a la elaboración de otro código que permite estimar los parámetros cinéticos del proceso a partir de una base de datos experimentales. Bueno, para el primer código, el algoritmo 1, se fijaron las condiciones iniciales para cada una de las variables del sistema y luego se resolvió el sistema de ecuaciones de la primera etapa. A partir de aquí, las condiciones iniciales de las siguientes etapas dependen de los valores numéricos obtenidos en las etapas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones iniciales de la etapa 2 van a ser los valores de salida de la etapa 1, las condiciones iniciales de la etapa 3 van a ser los valores de salida de la etapa 2, y así sucesivamente, puesto que este es un sistema continuo. Bueno, después de haber resuelto los sistemas de ecuaciones de las 4 etapas, se reunieron todas las aproximaciones numéricas obtenidas en una aproximación global representada en una matriz M. Matriz que veremos más adelante. Bueno, en cuanto al segundo código, que es para la estimación de parámetros cinéticos, se utilizó el método de los mínimos cuadrados, el cual permite calcular la diferencia de los residuos al cuadrado para un determinado conjunto de datos experimentales. Y RStudio posee un paquete que emplea este método a través del algoritmo de Living-per-Marquardt, que es una variante del método de Newton, con el que se pueden calcular diferentes parámetros cinéticos, como se muestra en la tabla 1, como pueden ser las velocidades específicas de crecimiento y las constantes de saturación de ambos sustratos. Bueno, para este segundo algoritmo de estimación de parámetros, primero se ingresó una base de datos experimentales y se fijaron las condiciones iniciales propuestas en el mismo experimento. Después se fijaron los parámetros a identificar y se construyó la función SSQ que mencioné, para comparar la diferencia entre los datos experimentales y la predicción del algoritmo. Finalmente, se determinaron los parámetros que minimizan la diferencia de cuadrados entre los datos experimentales y los predictivos. Y como último paso en la metodología, se simularon ambos scripts o ambos códigos con las condiciones iniciales de los experimentos de Conquitapivan y Admaran respectivamente. De este modo fue posible comprobar el comportamiento del cultivo, el comportamiento del modelo, su capacidad predictiva y si eventualmente es posible obtener una estimación de parámetros cinéticos. Bueno, ahora me gustaría mostrarles un poquito sobre cómo funciona este código, este script, antes de que pasemos a revisar los resultados. ¿Me avisan si se ve bien?
Sí, Diego, se ve, sin problema. Ya, muchas gracias. Bueno, este es el primer código con condiciones iniciales de Conquitapivan y está basado en el protocolo Invitrogen, una guía de usuario. Aquí están las diferentes etapas con el que se implementó la estrategia de alimentación escalonada. Pero un poquito que se demora un poquitito en compilar. Uy, todavía está pegado en la etapa 2. Bueno, básicamente se utilizaron las condiciones iniciales de un experimento propuesto por un investigador africano, puesto que él ponía más variedad en cuanto a estas condiciones que se fijaron. En general, algunos artículos no muestran todos los parámetros necesarios, por eso este fue el más adecuado. Ahí está, ahí por fin compiló. Bueno, aquí está la matriz M de la que les mencioné anteriormente. Esta matriz incluye todos los valores numéricos obtenidos de las 4 etapas de forma continua desde la hora 0 hasta la hora 60 para cada una de las variables. Ahora podemos pasar a revisar un poquito más los resultados. Bueno, estos son los primeros resultados obtenidos. Aquí en la figura 4 se presentan los resultados de la simulación del script basado en Invitrogen con condiciones iniciales de Conquitapivan, donde se puede observar la evolución de las distintas variables a través del tiempo, y en esta figura también se pueden identificar claramente las 4 etapas del cultivo, especialmente en el gráfico de volumen versus tiempo, donde la primera etapa llega hasta la hora 20, la segunda etapa hasta la hora 30, y así hasta completar las 4 etapas. También es importante que se puede observar que el inicio de producción de las proteínas, aquí en el último panel, coincide con el inicio de la estrategia de alimentación escalonada de metanol y también con la fase estacionaria de piquia en la etapa de inducción. Ahora podemos pasar a revisar el segundo script, segundo código para la estimación de parámetros cinéticos, que espero que este se demore un poquito menos. Bueno, aquí lo primero que me arroja son los datos experimentales de Atmaran. Está en la base de datos que se ingresó. Y la estimación de parámetros me la entrega aquí en la consola. En cuanto a los resultados aquí, bueno, tras la simulación del script que les acabo de mostrar, los parámetros estimados fueron una velocidad específica de crecimiento en glicerol de 0.079, su constante de saturación fue de 0.5, una velocidad específica de crecimiento en metanol de 0.073 y su constante de saturación de 0.046, y estos valores coinciden con los que se esperan experimentalmente. Bueno, aquí en la figura 6, el ajuste de curva representado en el cuadro B también coincide con los datos obtenidos para Atmaran en el cuadro A. Sin embargo, al final de la inducción, un poco antes de la hora 100, se ve que las tendencias divergen en cierto punto, lo que se puede deber
a datos insuficientes sobre la constante de inhibición del metanol, que también es otro parámetro importante identificar, pero esto es señal de que es necesario continuar investigando para poder mejorar esta estimación de parámetros. Bueno, finalmente pudimos concluir que la producción de proteínas recombinantes con Pique Pastoris como huésped es un proceso modelable si se conocen los parámetros cinéticos que rigen los sistemas de ecuaciones y balances de masa de dicho proceso. A su vez, RStudio es un software adecuado para la simulación de modelos matemáticos basados en sistemas biológicos, gracias a que tiene una fácil sintaxis de programación que simplifica el ingreso de las distintas modalidades. Además de lo anterior, cada día aumenta el interés por elaborar modelos matemáticos de sistemas biológicos y para los autores este trabajo es clave, puesto que abre las puertas a futuras investigaciones en procesos industriales que dependen de sistemas biológicos, como pueden ser para la industria alimentaria, farmacéutica y los bioprocesos. Bueno, nuevamente me gustaría agradecer a la 33ª Jornada de Matemática de la Zona Sur y a sus organizadores de la sesión por el espacio para poder presentar, y en especial a los profesores Daniel Sepúlveda y Roberto Landaeta, que orientaron y supervisaron la investigación. Aquí algunas de las referencias: Acevedo para los fundamentos teóricos, Admarán y Conquitapiván para los artículos de las condiciones iniciales, la guía de usuario de Pique Pastoris y algunos manuales de R para el trabajo con ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias por tu presentación. Dejo abierto para preguntas. Alguien que esté interesado. Yo, por mi parte, quería preguntar, por favor, si alguien quiere preguntar, no interrumpe nomás, porque... No, yo te quería preguntar varias cosas. Entre los que me queda más o menos claro es que tú estás formando un sistema de ecuaciones acoplados, ¿cierto? Termina un sistema a trabajar, empieza el otro y el otro y el otro, ¿cierto? Eso es lo que Claro. se tiene que entender básicamente. La pregunta que tenía era, al principio tú hablaste de... ¿te puedes devolver a la primera transparencia? Porque no me puedo recordar bien el... A ver, era en el sistema. ¿Al sistema? Sí, no, era... Sí, lo que pasa es que tú hablaste era una gráfica básicamente que tenía que ver con las etapas, pero tú hablaste de que había un proceso de inhibición del metanol. Claro. Lo que quería preguntar es cómo se da esa situación, ¿por qué lo inhiben? Yo no te conozco nada, digamos, del proceso específico, pero ¿por qué el metanol, digamos, cuando está sobre una cierta cantidad produce ese proceso de inhibición? Si nos podías contar un poco de esa... Ya. Lo que pasa es que el metanol funciona como inductor, pero esa inducción ocurre mediante un proceso metabólico. Así como se pueden generar productos, también se generan residuos que pueden ser, bueno, favorecer los cultivos o bien los pueden perjudicar. En este caso, cuando Piquea metaboliza glicerol, los subproductos que se generan no son perjudiciales. En cambio, con el metanol se generan subproductos que pueden ser como el peróxido, y el peróxido en altas concentraciones también retarda el crecimiento, perjudica al cultivo por la toxicidad. Entonces, no es que sea en rasgos generales el metanol, sino que son los subproductos que se generan al metabolizar el metanol. Entonces, hay una constante de inhibición. Llega un punto, déjenme por favor. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí en el experimento de Admarán, llega un punto en que la biomasa, la curva tiende a aplanarse. Y esto ocurre precisamente por eso, por la alta concentración del metanol, posteriormente la generación de peróxido, y el cultivo tiende a estabilizarse, a calmarse un poco. Básicamente es eso. Okay.
Y en ese mismo sentido, lo que tú conversaste justamente en este ajuste que muestra acá, digamos, entre el modelo específico y los datos, tú planteabas el hecho de que hay que hacer una mejor búsqueda de estimación de parámetros, pero en particular lo atribuiste a uno solo. Y me quedó la duda por qué razón específicamente. ¿Por la estimación que lograste de los parámetros? Bueno, se intentaron hacer pruebas estimando las constantes de saturación y las velocidades específicas de crecimiento en conjunto con la constante de inhibición, pero se decidió tomar estos 4 parámetros ya que están relacionados entre sí, las constantes de saturación y las velocidades de crecimiento, por las ecuaciones de Monod, ecuaciones tipo Monod. Sí. Pero cuando se trata de la inducción o el metanol, ya la ecuación pasa a ser de una de tipo Monod a una tipo Monod-Haldane, y esta contempla la constante de inhibición. Y como también se da al final de la etapa de inducción, se le atribuyó a que puede que sea la constante de inhibición la que no permite que esta curva se aplane al final de la inducción. Okay. Sin embargo, sí se puede, eventualmente se podría estimar la constante de saturación, al igual que otras constantes como el KLA, las tasas de transferencia, las constantes de mantención, etcétera, pero habría que mejorar quizás el método o lograr que este modelo sea un poco más robusto para que pueda con todas estas constantes, porque es un proceso que depende de muchas cosas. Yo estoy considerando solo los factores cinéticos, pero sin embargo hay factores ambientales, como la temperatura, el pH, que también afectan al cultivo de cierto modo. Claro, pero claro, no lo estoy considerando de manera explícita en el modelo, pues, así que te quedan ahí diferenciar las constantes. Bien, Diego, yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacerle una pregunta, Diego. Ja, una consulta por mi parte, según la distribución espacial, tienes una figura donde tienes el modelo batch con algo insinuando esta distribución espacial. Y la consulta sería, obviamente en una simulación se dijo algo de una variable X, ¿ya? Pero obviamente no se sabe si tiene efectivamente esta dimensión espacial. No sé, antes fue casi esta figura batch. Pero la consulta es si tienes efectivamente, ¿qué significa la cantidad de solución? Al parecer es un promedio, y la consulta sería si uno puede tener una distribución espacial del envase. Es decir, si tenemos quizás el batch, que hay una segregación quizás de los materiales o hay una no homogeneidad de los materiales adentro de este envase. Y una consulta sería si es válida la hipótesis de la homogeneidad adentro del envase o hay una distribución espacial. En caso que sí, si hay una distribución espacial, o en la consulta es cómo se podría o debería modelarlo. Bueno, en realidad no se ha tomado el tema de distribuciones espaciales en la investigación. Más que nada se quiso estudiar el modelo como un sistema cerrado, más que no hermético. Más que nada, las ecuaciones que se plantean y las soluciones que se plantean van del orden de lo que ocurre dentro del bioreactor, más que nada. Que obviamente se piensa como homogéneo, porque esa es la lógica y la hipótesis básica dentro de los... Claro, claro. O sea, hay parámetros que se tomaron como constantes también. Daniel, por favor. Daniel quiere acotar Sí, algo. acerca de lo que preguntaba Estefan, o sea, claro, quizás que escapa un poco al objetivo del trabajo, pero quizás si uno considerara el modelo del grado stato, digamos, donde considera que no es homogéneo lo que está pasando dentro del bioreactor, uno podría, no sé, abordar la duda de Estefan. Pero claro, este modelo, como bien dice Rodrigo, asume que todo es homogéneo adentro del bioreactor. No se debate el modelamiento. Si tenemos, o sea, es un poquito una de mis líneas de investigación. Es decir, si tenemos una distribución espacial, la consulta es si es solamente una dimensión, porque, por ejemplo, solamente la gravitación es importante, o hay otros componentes, podemos modelarlo 2-dimensional, 3-dimensional. Eso es la consulta, ¿ya?
me llamó la atención porque fue una figura que dijo que hay capas espaciales, ¿ya? Por ejemplo, hay algo un material que fluye adentro y hacia afuera, es decir, hay algo de flujo, ¿ya? Hasta que hay turbulencias, ¿ya? Pero es la consulta, es un tema muy amplio, es decir, uno mide, por ejemplo, datos, quizás en distintos puntos del base a lo largo del tiempo hay distintas observaciones. Es un debate bien abierto. Claro, pero en ese sentido él no poseía datos experimentales medidos en ese nivel, porque en el fondo quiere ubicar en tiempo y espacio alguna medida y en el fondo no la tiene. Por eso tampoco sería aplicable un modelo como ese con los datos que él tiene. A eso me refiero. Bueno, Diego, si me parece que no hay más preguntas o alguien quería decir algo, no.